Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 58 del libro del profeta Isaías y este capítulo trata el tema que yo he titulado El ayuno que agrada a Dios, ¿verdad? Es un capítulo que habla del ayuno, de la práctica del ayuno, de un ayuno que no es acepto para Dios y de un ayuno que Dios ha escogido y que por lo tanto le agrada. Eh, Siempre es importante para enseñar un pasaje en su contexto, por recordar el contexto de lo que el profeta ha venido hablando. Y bueno, en el capítulo 56 enseñamos que inició el libro del Conquistador Ungido, en la tercera sección del libro del profeta Isaías, pero en los versículos 1 al 8 de ese capítulo 56, en el tema que titulamos La casa de oración para todos, para todas las naciones, vimos que este libro inicia con un llamado a perseverar en las disciplinas del juicio y la justicia, es decir, nos llama a vivir la vida que el Señor decide y aprueba hasta que llegue su salvación y su justicia reciba su plena expresión. Este verso 1 es seguido por promesas de comunión y aceptación para los que guardan el día de reposo sin profanarlo, para los que se apartan del mal, para los que escogen lo que a Dios le agrada, para los que se unen al Señor para servirle y se mantienen firmes en su pacto, más allá de su trasfondo, sea religioso, genético eh, o, o genealógico. El Señor está cambiando y está diciendo, les daré un lugar en mi casa, les daré un lugar en mi templo, les daré un lugar en mi morada, podrán entrar en mi casa, porque mi casa será una casa de oración para todas las naciones, pero no para el impío, sino para aquellos que están enfocando su vida en vivir, en obedecer al Señor, en vivir para el Señor, en agradar al Señor, en seguir al Señor, en mantenerse fieles y firmes al pacto del Señor. Entonces, ese es como el inicio del mensaje. La semana pasada estuvimos viendo un tema que titulamos Las dos familias, porque hay un contraste entre la familia de la ramera y la familia de Dios. El mensaje de la semana pasada se enfocó básicamente en 4 secciones. La última parte del capítulo 56 nos da una imagen de un liderazgo ciego y egocéntrico. La primera parte del capítulo 57, los versículos del 1 al 13, a la mitad, nos muestran cómo una sociedad en medio de la cual los justos mueren, pero hay muchos hijos o descendientes de un espíritu de prostitución, de la ramera, que se han multiplicado y se dedican a la idolatría, cambiando el pacto con el Señor por pactos de conveniencia política y cayendo obviamente en mucho tipo de otros pecados que ahí se detallan, pero gracias a Dios, pues no son los únicos. También hay un grupo de personas que se refugian en Dios. También este grupo son los que llegan ante el Señor contritos y humildes de espíritu y son vivificados por el Señor con una nueva vida que porta la santidad que les permite estar en paz con el Señor. Uno de los contrastes en el capítulo es que hay paz para los justos que mueren, hay paz para los que se humillan y llegan al Señor, pero el capítulo termina recalcando que no hay paz para los impíos ni en esta vida ni en la siguiente. Así empezamos, así pasamos al capítulo 58, eh, luego de que el capítulo 57 nos dice que no hay paz para los impíos. De ahí viene el capítulo 58 a hacer un llamado al arrepentimiento, a hacer un llamado a dejar la impiedad que no es tan evidente. Digamos, hay una impiedad que obviamente es evidente porque se practica fuera de la religión, que es la que se detalla quizá en los versos eh, del 1 al 13, del 57, pero hoy vamos a ver una impiedad que es menos evidente porque se comete dentro de prácticas religiosas o está envuelta o tapada superficialmente por prácticas religiosas. Leamos el verso 1 de Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión
y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces vemos que hay un llamado de parte de Dios al profeta y le dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Es interesante porque obviamente hay un énfasis, clama, clama, pero no suavecito, sino con toda tu voz. Y síguelo haciendo, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Obviamente la trompeta nos recuerda la entrega de la ley en Éxodo 19 y 20. Hubo muchos sonidos de trompeta que el pueblo oyó mientras mientras Dios se manifestó, mientras las leyes fueron entregadas. Pero ¿qué es lo que el profeta tiene que declarar al pueblo? Su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Es interesante porque hay una transgresión y hay pecados que a veces nos es difícil reconocer y necesitamos que la palabra de Dios venga a mostrárnoslos para poder arrepentirnos. Este primer verso contiene claramente el propósito de este capítulo, el cual, si lo viéramos en hebreo, es claramente un poema con estrofas y todo, pero el propósito es que nos muestra que busca producir una convicción de pecado para guiarnos al arrepentimiento a través de la predicación de la ley representada por la trompeta. El punto es que el objetivo de Dios es que podamos ver nuestra transgresión, que podamos ver nuestros pecados. ¿Por qué? Porque al verlos vamos a buscar perdón, vamos a arrepentirnos, vamos a ir ante Él y entonces vamos a ser transformados por Él. Vamos a vivir, o sea, al ver nuestros pecados, al ver nuestra transgresión, de alguna manera vamos a lograr ser ese contrito de corazón y humilde de espíritu que es vivificado por el Señor, que recibe vida, que recibe transformación del Señor y que se le da un lugar para tener comunión con Él. Uno de los temas, una de las cosas que este capítulo y estos temas, estos últimos 3 temas nos enseñan es que el anhelo, el deseo más profundo de nuestro corazón debe ser tener una comunión cercana con el Señor. No debe haber mayor aspiración en nuestra vida que eso. Pero ahora veamos cuál es el pecado que va a declarar o que va a confesar, que se le tiene que declarar y anunciar al pueblo. Sigamos aquí leyendo Isaías 58, 2 y 3. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Es algo muy interesante porque ellos sí están teniendo prácticas religiosas constantes. O sea, son personas que todos los días apartan un tiempo para buscar al Señor, para practicar su religión. Son personas que se deleitan, que se sienten orgullosos de conocer la Biblia, de conocer al Señor, de tener su tiempo de oración, de tener su devocional, de tener la iglesia en la que se congregan. O sea, hay práctica religiosa que Dios no está negando. Buscan día tras día al Señor, se deleitan en conocer sus caminos, o sea, les gusta estudiar teología, les gusta aprender más de los atributos de Dios, les gusta conocer la Biblia. Sin embargo, lo hacen como nación que hubiera hecho justicia y que no hubiera abandonado la ley de su Dios. Es algo interesante porque lo que está diciendo claramente el profeta es que aunque lo buscan día tras día, no están haciendo justicia y han abandonado la ley del Señor. Dice, me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Es algo interesante porque hay un pecado escondido en personas que se creen cerca de Dios. Eso es parte de lo que el capítulo está trayendo a luz. Y ellos están ayunando y se están humillando, o sea, parte de sus prácticas constantes es el ayuno, la oración, la humillación, pero creen que entonces eso les da un derecho para reclamarle a Dios. Y entonces le dicen a Dios,
¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Y luego ahí viene la declaración de uno de sus pecados. En el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Entonces vemos que los religiosos están oprimiendo, están poniendo cargas, no están siendo justos con sus trabajadores, sino que los están oprimiendo. ¿Cómo los oprimen? Seguramente con salarios injustos, con horarios alargados, con demasiada carga o con no darles permiso para tomar agua. Hay muchas maneras de que se da la opresión en el trabajo, la explotación en el trabajo. No vamos a, obviamente, el capítulo no entra en detalle, pero claramente es una realidad que se está dando. O sea, son personas que tienen trabajadores y que los tienen bajo opresión. Digamos, viendo algunos detalles, aunque yo ya di algún comentario, aquí puse algunos detalles que es importante resaltar de estos dos versículos que lo que nos demuestran es que sí es gente religiosa, pero su religión es la religión, déjenme llamarlo así, de la conveniencia propia. Por un lado, su práctica religiosa es comprometida, lo hacen día tras día, es devota, conocen bastante la Biblia, la estudian, estudian teología, piden justicia, porque piden al Señor juicios justos, o sea, le piden al Señor que sea justo con ellos, buscan cercanía del Señor, o sea, ellos en su mente quieren de verdad estar cerca de Dios. O sea, hay un deseo en su alma, hay un deseo en su mente, hay un deseo en su corazón, donde ellos desean aprender de Dios, hacer prácticas religiosas y practicar la presencia de Dios. O sea, parece un contraste, parece una contradicción, porque ¿cómo es eso de que buscan a Dios día tras día, que se deleitan? O sea, hay un deleite en aprender de la Biblia, hay una petición de juicios justos, hay un deleite de estar cerca de Dios, de sentirse cerca de Dios. Y sin embargo, claramente hay una denuncia de parte de Dios y dice, no han hecho justicia. O sea, ellos quieren que Dios haga justicia, pero ellos no quieren practicar la justicia de Dios. Ellos quieren aprender de la ley de Dios, pero no para vivirla, sino solo para tenerla en la mente, porque en sus acciones la han abandonado. Y el punto claro del verso 3 es que la motivación real detrás de sus prácticas religiosas es presionar a Dios para que les haga caso. O sea, ellos están diciendo, están ayunando, pero porque quieren que Dios les dé algo, y ahora se siente, Dios no se los ha dado y se siente en el derecho de reclamarle, Señor, te ayunamos y no nos diste nada. Nos humillamos y no nos hiciste caso. No sabemos qué era lo que pedían, pero claramente vemos de que hay una motivación egoísta. La realidad es que aunque son muy buenos religiosos, buscan su propia conveniencia y no ejercen el amor que manda la ley, sino que están ejerciendo opresión con sus trabajadores. Entonces, hermanos, esta es una imagen de personas hoy en nuestro día que van todos los domingos a la iglesia, que hacen sus oraciones, que tienen el nombre de ser creyentes, que hasta se deleitan en llorar delante de Dios o en la presencia de Dios, de que les gusta aprender de la Biblia. Y sin embargo, su motivación es incorrecta. Quieren que Dios los sirva a ellos y no quieren verdaderamente servir a Dios. Y la evidencia de que no están haciendo justicia es su relación con los demás. No hay una evidencia de amor, sino hay un maltrato hacia otros, hay una opresión hacia otros. No solamente hablemos de trabajadores, a veces oprimimos a los miembros de nuestra familia, a los compañeros de todo, de alguna manera cuando somos toscos, cuando somos duros, cuando no somos comprensivos, cuando no perdonamos, cuando somos poco tolerantes. Esto es parte de lo que tenemos que meditar sobre cómo es nuestra vida cristiana en relación hacia los demás, en nuestro trato hacia los demás. Pero leamos aquí Zacarías 7 del 4 al 6. Por el Señor
o por nosotros mismos. Zacarías 7:4-6. Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, y diles, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y el séptimo mes, durante estos 70 años, ayunaban en verdad por mí. Y cuando comen y beben, no comen y beben para ustedes mismos. Muy interesante porque en Primera Corintios Pablo nos dice que aún podemos comer y beber para la gloria de Dios, pero aquí claramente vemos de que este pueblo no está comiendo y bebiendo para la gloria de Dios, sino que lo están haciendo para ellos mismos. Ahora es fácil entender que comer y beber, que tomar un placer, cualquier otro placer, lo hacemos muchas veces para nosotros mismos y no necesariamente para la gloria de Dios. Pero es más difícil pensar que una práctica religiosa como el ayuno lo vamos a hacer para nosotros mismos. Y sin embargo, aquí vemos que realmente ellos no estaban ayunando por el Señor. Quizá algunos, ¿verdad? Pero claramente no todos, porque de ahí viene la pregunta y la palabra profética. Cuando ayunaban y se lamentaban, ¿ayunaban en verdad por mí? Y obviamente esa pregunta es una pregunta retórica que da a entender que muchos de los que ayunaban y se lamentaban en esos ayunos que eran el quinto y el séptimo mes fueron ayunos de donde cayó en la ciudad y donde fue el exilio a Babilonia y entonces recordaban el pecado por el cual habían venido esas tragedias a sus vidas y entonces tomaban ese día para lamentarse, pedir perdón, ayunar, no comer, era parte, el ayuno es instituido por Dios en la ley, en Levítico 16, para el día de la expiación, para ayudarnos a que el abstenernos de alimento nos ayude a reconocer nuestra necesidad de Dios, nos ayude a enfocar nuestra mente en lamentarnos por nuestro pecado, nos ayude a recordar nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, y eso nos permita de alguna manera volver nuestro corazón más al Señor. El ayuno fue instituido por Dios para acercarnos a Él, pero el problema es que como todo puede llegar a caer en una rutina, puede llegar a ser una actuación, puede llegar a ser falso. Y eso es lo que pasaba. Quizá no todos, pero muchos de los que ayunaron no lo hicieron en verdad por el Señor. Y quizá hoy podemos decir lo mismo. Muchos cristianos se congregan, oran, qué sé yo, y hacen prácticas religiosas, no en verdad, no verdaderamente para el Señor, sino porque hay un beneficio personal. Hermanos, tenemos que preguntarnos qué religión es la nuestra. Una religión que realmente busca agradar al Señor o una religión que busca agradarnos a nosotros mismos. Hay dos tipos de personas en las iglesias, los que sirven a Dios y los que buscan ser servidos por Dios. Y es difícil detectar quién es quién porque los dos cumplen las prácticas religiosas establecidas. Sigamos, volvamos a Isaías 58 y leamos aquí el verso 4. Buenas noches. Vamos a ver. Ayunan para pelear y discutir. Ayuna para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. Mire, qué interesante porque está diciendo, y de alguna manera en el hebreo aquí se podría traducir, aquí tu ayuno termina en riña, y es como una ironía la traducción también, porque lo que Dios les está diciendo es, dado que sus ayunos terminan siempre en pleitos, que terminan hiriendo a alguien, seguro para eso ayunan. Y hermanos, es interesante, pero a veces yo he visto casos y a veces hemos vivido circunstancias, quizá nosotros mismos, que salimos de la iglesia
y aparentemente estuvimos en Dios, estuvimos en la presencia de Dios, estuvimos en la presencia con los hermanos y llegamos a la casa de algo que nos molesta, de alguien que algo hizo o alguien nos dice algo y termina en pelea. Eso es lo que pasaba aquí. Ellos ayunaban como parte de su rutina, como parte de sus prácticas religiosas, pero casi que siempre que ayunaban terminaban peleando, casi que siempre que ayunaban terminaban hiriendo a otros. ¿Por qué? Porque de alguna manera también obviamente el ayuno producía hambre en el cuerpo y había una humillación que no era realmente genuina delante del Señor, sino era hipócrita, así como hoy mucha gente puede pasar y llorar al frente de una manera solamente para nutrir su emoción y no genuinamente humillada ante el Señor. Entonces esa tensión que causaba el hambre y que causaba la hipocresía de la carne, facilitaba que saliera a luz las obras de la carne, que son pleitos, contiendas, disensiones, maledicencias. Son evidentes las obras de la carne. Y hermanos, si nuestras prácticas religiosas no están promoviendo las obras del Espíritu, sino que siguen siendo constantes, habituales en nosotros las obras de la carne, no, debe haber una revisión, debe haber una reflexión. La estrofa final del versículo, Dios les dice, no ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. ¿Y cuál es el punto? Que ellos ayunaban para llorar y para que la gente oyera que eran muy religiosos. Es el ayuno de los fariseos. Y esta estrofa, estas últimas líneas muestran el rechazo del Señor a este tipo de ayuno. ¿Por qué? Porque un ayuno que la gente hace para que otros vean que ayunan, pero que no hay una humillación genuina ante Dios, ni un fruto de amor a los hombres, no honra a Dios ni beneficia a los hombres. Dios no acepta ese ayuno. Y es el mismo ayuno que está en Mateo 6:16, un ayuno que ayunaban para que los hombres vieran que ayunaran, pero no genuinamente para Dios. O sea, podemos tener prácticas religiosas que no son para Dios. Y no solamente el ayuno, podemos congregarnos, podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos oír la radio cristiana, podemos ver un podcast cristiano, podemos hacer cosas que Dios realmente podría llegar a nosotros y nos diría, deja hacer eso, deja de hacer eso porque no es acepto para mí. Me molesta más de lo que me agrada. Sigamos con el verso 5. ¿Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día de acepto al Señor? Es muy interesante porque básicamente aquí ellos creían que el único motivo del ayuno era humillarse. Y obviamente, hermanos, una de las razones por las que Dios manda a su pueblo a ayunar en la ley es para humillarse. El ayuno sí tenía el objetivo de facilitar nuestra humillación, al ayudarnos a reconocer nuestra hambre, nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Pero el punto es que aún algo dado por Dios se puede degenerar, se puede distorsionar. El humillarse era algo conectado al ayuno establecido por la ley en el día de la expiación. Pero ¿qué pasó con el transcurso del tiempo? Se volvió algo formal y automático. Para que incline su cabeza como un junco, como una caña ante el viento, algo que ni siquiera tiene sentimientos ni emociones, sino, como toca y uno, entonces agacho mi cabeza. Como toca y uno, entonces me pongo en silicio y me echo ceniza sobre la cabeza, pero es porque toca, no porque realmente estoy dolido por mis pecados. Y ese es el peligro de alguna manera, hermanos, las posturas corporales, el ponernos de rodillas, el levantar las manos, el bajar la cabeza, el cerrar los ojos. Por supuesto que no son menospreciables, ¿verdad? Pueden realzar y pueden ayudar a la reverencia de la mente y a la humildad del corazón, pero también se pueden degenerar a una simple actuación. O sea, también pueden perder la sustancia.
Son formas que si conllevan una sustancia, son útiles. Pero si la sustancia se pierde, son totalmente inútiles. Hermanos, es impresionante que también la humildad y la humillación aparente terminan nutriendo el orgullo. Como alguien decía, ¿verdad? Mi mayor orgullo es ser humilde, ¿verdad? Para los fariseos, algo que debía de ser un motivo de dolor se convirtió en un motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque sí, demudaban su rostro, hacían parecerse tristes, gritaban, Señor, perdónanos, qué sé yo, en humillación. Pero el deseo profundo de su corazón era la admiración de los hombres que dijeron, wow, ese qué espiritual es. Y el deseo profundo de su corazón era enorgullecerse de lo espirituales que eran, no realmente. Entonces el Señor llega y dice, ¿acaso es solo humillación? Sí hay una humillación, pero ¿acaso es solo una humillación externa? ¿A la humillación externa le van a llamar ayuno y di acepto al Señor? Claramente Dios está diciendo que no es eso lo que él buscaba. Cuando vemos en la escritura, en Lucas 18:12, vemos el ejemplo de un fariseo que nos da una imagen de la práctica de la mayoría de los fariseos. Ellos ayunaban 2 veces por semana y ponían cara triste. ¿Pero por qué? Para sentirse bien delante de Dios y delante de los hombres. No realmente para ver su pecado, hermanos. Si vamos a ayunar, que deberíamos ayunar, debería ser para que el Señor nos alumbre nuestros pecados y nuestra debilidad y para que realmente lo anhelemos más y para realmente ser libres de cadenas de pecado. Sigamos, leamos ahora versos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Claramente, Dios no está negando el tema de la humillación, pero está diciendo que hay un ayuno que Él escogió. Obviamente en el verso anterior vemos claramente que ellos estaban cumpliendo algo externo, que no es que estaba mal, pero se estaban quedando ahí y lo estaban usando como una actuación para sentir que ya habían cumplido eso de la ley, que no tenían que cumplir otras cosas de la ley. Entonces el Señor les dice, sí hay un ayuno que puede incluir humillación, pero debe de incluir estas cosas. Y de alguna manera hay aquí algunos de los elementos que vemos que incluye o que son necesarios en el ayuno que Dios ha elegido, o dicho de otra manera, que le agrada a Dios, que Dios quiere que hagamos. Hermanos, vale decir de que deberíamos de practicar el ayuno, quizá no de manera rutinaria, quizá no 2 veces a la semana para no caer en fariseísmo, pero pedirle al Señor una dirección, quizá alguna vez al mes, quizá o cada 2 meses, o a veces, dependiendo de la situación que estemos viviendo, un poco más seguido, un poco menos seguido. Pero Mateo 6 nos da a entender que Jesús esperaba de que ayunáramos, porque él dice, cuando ores, cuando ayunes, cuando muestras generosidad. Entonces son cosas, son prácticas que deberían ser visibles y constantes en la vida cristiana, en la vida de todo cristiano. Pero obviamente tenemos que saber cuál es el ayuno que a Dios le agrada y qué es lo que deberían incluir ese ayuno que a Dios le agrada. Por supuesto que va a incluir abstinencia de alimentos porque Dios no está negando eso, que es parte de la humillación, pero no se debe quedar ahí. Una de las cosas que debe de incluir es desatar las ligaduras de impiedad. Y obviamente aquí las ligaduras de impiedad son las cadenas de injusticia y es todo lo que disminuye la libertad de los demás. Una de las cosas que nosotros tenemos que meditar cuando ayunamos es
de qué formas estamos atando a otras personas, de qué formas estamos esclavizando a personas cercanas a nosotros, de qué formas estamos tratando de hacer que la pareja, que los hijos, que los compañeros de trabajo, que el jefe, que los empleados, de alguna manera nos complazcan a nosotros y nos sirvan a nosotros y no necesariamente que haya un servicio mutuo y una relación de beneficio mutuo para la gloria de Dios. Estas ligaduras de impiedad son cadenas que limitan la libertad de otros y aunque parece que esto no se diera en una sociedad avanzada, moderna, donde todos somos supuestamente libres y todo, hay relaciones que el mundo les llama tóxicas, ¿verdad? Porque buscan ese control. O sea, hay muchas veces una búsqueda de control sobre la vida de los demás, que es una de las primeras cosas que deberíamos de romper al hacer el ayuno. Otra manera que quizá es menos común, pero luego dice soltar las coyundas o las cuerdas del yugo, las cargas de opresión, es eliminar todas las formas en que las personas son tratadas como animales de alguna manera, porque un yugo se le pone a un animal, pero aquí se lo están poniendo a los seres humanos, pero también de alguna manera sigue con lo mismo, es eliminar esas intenciones de dominar, de manipular, de controlar a las demás personas. O sea, claramente aquí hay algo así. Y luego dice, y que rompáis todo yugo. Dejar ir libres a los oprimidos está también conectado con todo yugo y está conectado con esto, con la búsqueda de control, hermanos. Es tan increíble la cantidad de movimientos religiosos donde se da manipulación, donde se da abuso espiritual. El abuso espiritual, el abuso psicológico, es más común en nuestra sociedad de lo que nosotros creemos, el abuso de autoridad, el abuso de poder. Obviamente hay ejemplos en la Biblia, el caso de David con Betsabé es claramente un abuso de poder. El caso de los pastores que solo cuidan de sí mismos es claramente abuso de autoridad. Y hoy sigue habiendo eso, ¿verdad? Pero no pensemos en ellos, pensemos si nosotros a veces estamos queriendo cometer ese tipo de abuso. Al decir romper todo yugo, obviamente incluye los que ha mencionado, el de injusticia, el de inhumanidad, el de desigualdad. O sea, aún en nuestro trato, por ejemplo, con los empleados, con las personas que ayudan, qué sé yo, en las tareas domésticas, tenemos que revisar si no estamos teniendo una desigualdad en nuestra mente hacia otras personas. Eso es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque si realmente el ayuno es humillación, lo primero, el primer resultado real de una humillación es que voy a perder toda creencia falsa de superioridad a los demás. Si yo realmente me estoy humillando ante el Señor, estoy aprendiendo a ver a los demás como superiores a mí. Eso es clave, hermanos. El que realmente se humilla al Señor está aprendiendo a valorar al otro ser humano como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Y al valorar a ese ser humano está despertando una necesidad de ayudar a aquel a quien puede hacerlo. Por ejemplo, aquí vemos el verso 7, no es que compartas tu pan con el hambriento, recibas a los pobres en casa, que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de tus hermanos. O sea, siempre hay personas a quienes podemos dar alimento, refugio, ropa de alguna manera. Cuando dice cuando veas, es que hay una respuesta inmediata a la necesidad de los demás y la necesidad de los demás obviamente aquí se enfoca en lo más obvio, pero a veces es ser amado, ser escuchado, ser abrazado, ser atendido, que le respondan una pregunta. Debe haber una respuesta inmediata de nosotros cuando alguien nos pide algún tipo de ayuda. Y que no te escondas, hermanos, ¿cuántas veces nos escondemos, nos apartamos, nos da lo mismo que ver a alguien que esté pasando necesidad? Y es algo difícil, ¿verdad? Porque de alguna manera también vivimos en una sociedad donde hay gente que se ha mal acostumbrado, qué sé yo, a pedir limosna y no se trata pues de financiar una adicción a la droga, qué sé yo, ¿verdad? Obviamente aquí no estamos generalizando, pero realmente hay personas a las que sí podemos ayudar, a las que sí podemos aconsejar, a las que sí
podemos atender y a veces nos apartamos. Es decir, no, se me tiene el problema y que salga él. Eso lo que significa cuando tenemos estas actitudes de superioridad, de ignorancia, de no amor hacia los demás, es que la humillación no fue genuina. Es que la humillación fue actuación. Porque la humillación real delante de Dios nos posiciona y nos hace valorar a los demás. Eso es lo que está enseñando aquí el capítulo. Bueno, Isaías 58, 8, 9. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Hermanos, es impresionante esta bendición cuando hay una humillación genuina. Cuando una iluminación genuina que nos lleva a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, que nos lleva a sentir la necesidad de ayudar, de servir a los demás. Hay promesas aquí impresionantes. Dice, tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor detrás de ti. De alguna manera, esta imagen trata de mostrar esta realidad que obviamente es difícil de poner en una imagen, pero básicamente son 4 bendiciones las que se prometen cuando ayunamos el ayuno que le agrada a Dios. Y repito, el ayuno que le agrada a Dios incluye abstinencia de alimentos, incluye humillación, pero es genuino cuando se evidencia en posicionarnos por debajo de los demás y en motivarnos a servir a los demás. Y Dios dice, ese ayuno genuino, ese ayuno que yo escogí va a traer bendiciones. Una de las primeras bendiciones es un nuevo comienzo para la vida. Eso tu luz despuntará como el amanecer, habrá un nuevo amanecer para ti. Habrá un nuevo inicio para tu vida, habrá un nuevo inicio para tus proyectos. Es parte de la bendición, cuando empezamos a servir a otros. Dice, tu recuperación brotará con rapidez también, hermanos, todos estamos enfermos y la principal enfermedad es el pecado, ¿verdad? Pero hay enfermedades emocionales, físicas, sociales, que Dios quiere sanar a través de nuestra humillación que nos lleva al servir a los demás. Dios quiere traer recuperación pronta. Y de alguna manera es válido a veces ayunar cuando estamos enfermos para posicionarnos, pero no porque creemos que ahora tenemos derecho de exigirle a Dios, sino porque vemos que hay una promesa que nos da esperanza. La tercera bendición que nos muestra es la seguridad de contar con la justicia de Dios como vanguardia o como armadura. Él nos viste con la coraza de justicia, entonces la justicia de Dios va delante de nosotros. Eso es la justificación. Y la gloria del Señor, o sea, el Señor mismo en su gloria es nuestro protector, va detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de buscar nuestro propio beneficio. Pero la última, el verso 9 es hermoso, porque la última bendición es una comunión fluida y cercana por el Señor. Y eso debería ser nuestra mayor aspiración, nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo. Qué lindo. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. ¿Por qué? Porque como vimos en el capítulo 57, Él habita con el contrito de corazón y humilde de espíritu. Y el contrito de corazón y humilde de espíritu es el que abandonó toda sensación de superioridad a otros y todo deseo de controlar a otros, incluyendo el deseo de controlar a Dios. Porque hay que ser sinceros, hermanos. Tenemos que dejar que el Espíritu ilumine esa parte de nuestro corazón que siempre está buscando controlar a Dios y controlar a otros. Y llorar ese pecado.
Y el Señor tiene bendiciones hermosas si logramos eso. Un comienzo para una vida en dependencia de Él, donde Él cumple la promesa igual del 57, yo lo sanaré, lo restauraré, lo consolaré. Donde su justicia va adelante y su gloria detrás. Y donde lo sentimos cerca, que en todo oímos su voz y nos guía. ¿Pero por qué? Porque vivimos una humillación real, genuina. Y luego viene y vuelve a enfatizar en qué consiste el verdadero ayuno, la verdadera humillación. Sigamos aquí. 9c a 10b. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces a ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido. Hermanos, hay una repetición porque hay un énfasis. Hay una humillación genuina, que es ya no querer señalar a los demás. Cuando realmente logramos humillarnos en la presencia de Dios, ya no vemos los pecados del otro, vemos nuestro propio pecado. Cuando son prácticas religiosas falsas, somos como el fariseo que dice, no, como ese publicano, ese pecador, aquí, ese es un chismoso, ese es un adúltero, ese es una tal por cual, ese no sé qué. Y nos quejamos y hablamos, es que tal me hizo tal y tal pecado, y solo vemos los pecados del otro. Pero cuando realmente el ayuno es genuino, nos olvidamos de señalar a los demás. Quitamos el amenazar con el dedo, quitamos el poner cargas con los demás, quitamos el hablar iniquidad, porque todo esto va conectado. Hablar iniquidad es amenazar con el dedo, es poner yugo sobre otros. ¿Por qué? Porque empezamos a ver nuestro propio pecado. No importa si el otro es tan pecador como yo creo que es, sino que me importa mi propio pecado. Y entonces cuando veo al otro, ya no veo su pecado, veo su hambre, veo su aflicción. Y entonces, si te ofreces a ayudar al ambiente y sacias el deseo del afligido, hermano, el verdadero ayuno es dejar de vivir atacando a los demás, viendo el pecado de los demás, actuando injustamente contra los demás. Dejar de vivir en chismes, en críticas, en difamaciones. Eso es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es, como ya dije, ver en los demás a alguien a quien poder servir. El verso 10 podría traducirse la primera parte, si te gastas en favor de los hambrientos. Y si sacias, hermanos, el satisfacer las necesidades del afligido muestra un compromiso firme y sacrificial, algo que solo es posible con un amor genuino. El verdadero ayuno, la verdadera cercanía al Señor, sí o sí se va a manifestar en amor al prójimo. Veamos ahora el resto del verso 10 hasta el 12. Entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como la del mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calle donde habitar. Hermanos, si algo necesitamos es reconocer que aún con prácticas religiosas podemos estar en tinieblas y en oscuridad. Pero cuando realmente nos humillamos, cuando realmente ayunamos para lograr una humillación genuina, que se manifieste en ya no ver el pecado de nadie más, sino el nuestro propio, y en crecer en amor hacia los demás, hay bendiciones que Dios tiene para eso. Y de alguna manera esta es una repetición y ampliación, porque en la primera serie de bendiciones, tu luz vendrá como el amanecer. Y aquí vuelve a repetir, pero
Dice, tu luz surgirá en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y la primera parte del verso 11 casi que explica a lo que se refiere a tu luz. El Señor te guiará continuamente. Hermanos, nada necesitamos más que vivir una vida donde el Señor nos guíe continuamente, donde su luz esté constantemente alumbrándonos, limitándonos, hablándonos, guiándonos. Esa es la vida que el Señor quiere que vivamos. Eso no es un imposible, eso no es algo que solo vivieron los profetas en la antigüedad y solo algunos hombres santos de Dios. Eso es para todos los creyentes. No hay cristianos élite, no hay personas súper escogidas. Lo que pasa es que no nos queremos humillar, no queremos practicar el verdadero ayuno. Porque el Señor sí quiere hacer esto para todos. El Señor te guiará saciará tu deseo en los lugares áridos. Esta vida siempre va a tener lugares áridos, siempre vamos a pasar por desiertos. Pero el Señor va a llenar nuestras necesidades y vamos a estar contentos, porque Él va a saciar el deseo de nuestro corazón y va a dar vigor a nuestros huesos. Me gusta mucho la última parte del verso 11 que dice, serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Es un huerto lleno de flores y lleno de fruto. ¿Por qué? O sea, el Señor quiere que esta imagen es lo que el Señor quiere para nuestra alma. ¿Y sabe cómo se traduce esto? Un alma con estabilidad emocional, llena de alegría, llena de paz, llena de gozo, llena de justicia, con el manantial del fluir de las aguas del Espíritu que surge de adentro. Hay un agua que surge de adentro del manantial, pero también hay un agua que viene de fuera, es un huerto regado. Y la vida cristiana ideal es esta. Alguien dando fruto del Espíritu, lleno de gozo, lleno de paz, que está siendo regado por fuera con la predicación de la palabra que oye, que está siendo regado por fuera con las oraciones de otros, con las intercesiones de otros, pero que también está siendo regado por dentro porque el Espíritu en él es una fuente de agua que brota para vida eterna. No hace falta nunca vida, no hace falta verdor, no hace falta flor, no hace falta fruto. No hace falta aroma agradable, porque está siendo regado por dentro y por fuera. Ese es el anhelo del Señor. Y el último verso, el verso 12, dice, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos. Habla de restauración, habla de continuidad, de hijos. Habla de reparar brechas. ¿Qué es reparar brechas, hermanos? Divisiones entre familia. Vendrá reconciliación. Restauración de calles donde habitar es bienestar futuro. Evangelización, práctica, o sea, ya expliqué, pero obviamente nada más, claramente la luz es una guía divina constante, un suministro divino en tiempo de necesidad y debilidad, de bendiciones de afuera y de adentro. Ese es el anhelo del Señor. Pero ¿de dónde viene este resultado? Si el ayuno es el que Dios eligió, una humillación genuina que lleva a servir a los demás. Terminemos con los versos 13 y 14. La observancia del día de reposo. 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Uno de los misterios y de las cosas interesantes es que el capítulo está hablando del ayuno y aquí cambia el tema del ayuno por el día de reposo y de alguna manera muestra
que el objetivo de Dios al darle a su pueblo el día de reposo y al darle el ayuno es un objetivo similar, un objetivo de atraer su atención a Él. El día de reposo, como ya vimos, ¿verdad? Se menciona en el capítulo 56, mencionando de aquellos que van a tener un lugar en su casa y en sus muros y en sus atrios, porque guardaron el día de reposo sin profanarlo. El día de reposo está relacionado con el hombre que llega delante de él contrito y humilde de espíritu. Y el día de reposo está relacionado también con el ayuno que Dios eligió. Y de alguna manera vamos entendiendo que el día de reposo es santificar lo que hacemos para Dios, buscar que toda nuestra vida gire en torno a la gloria de Dios, al placer de Dios, al deleite de Dios. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente a decir, haz lo que te plazca, busca tu propio placer, sigue tus propios caminos, habla tus propios asuntos. Vivimos en un mundo donde se promueve tanto el divorcio con el discurso, tú puedes solo, tú puedes sola, tú no necesitas estar sacrificándote por nadie, viviendo por nadie, donde se promueve la competencia en el trabajo, es tu carrera, es tu éxito, que no te importen los demás, donde constantemente el enemigo nos invita a hacer lo contrario a lo que Dios nos llama a hacer. Y no podemos negar, hermanos, de que en nuestro corazón, por toda la influencia y por todo el ruido que estamos recibiendo del mundo, constantemente nos levantamos queriendo hacer nuestra voluntad, queriendo buscar nuestro placer, queriendo seguir nuestros caminos, queriendo hablar nuestros asuntos. O sea, yo mismo lo veo en mí. A veces me pongo a hablar con alguien y antes de oírlo le quiero contar yo lo que pasé en mi viaje, lo que estoy viviendo, lo que estoy aquí. Y quiero hablar primero mis propios asuntos antes de oír al otro. Y aún nos pasa en oración. Queremos hablar siempre primero lo nuestro, queremos buscar nuestro propio beneficio, nuestro placer y todo. ¿Y qué es, por último, el verdadero ayuno? Apartar tu pie para no hacer lo que te plazca. La otra versión, para no hacer tu voluntad, para no hacer lo que tú quieras. Dejar de seguir tus propios caminos, dejar de buscar tu propio placer, dejar de hablar tus propios asuntos y entender que fuiste llamado a hallar delicia, a honrar ese momento, ese día, ese ayuno, esa congregación, ese tiempo de oración para el Señor. Hermanos, es hasta que morimos a nosotros, hasta que crucificamos nuestro yo, nuestro ego, nuestra alma, nuestro propio placer. Entonces vamos a encontrar el deleite en el Señor. Y vamos a tener la verdadera felicidad. ¿Qué pasa cuando buscamos nuestro propio placer, nuestros propios caminos? Solamente nutrimos más infelicidad y más insatisfacción. Y cada vez nos alejamos más de un verdadero placer, de un verdadero deleite. El verdadero deleite solamente se encuentra en el Señor. Necesitamos apartar nuestros pies, eso es decir, vigilar nuestros pasos, vigilar nuestras motivaciones, tener una actitud cuidadosa y reflexiva. El ayuno que agrada a Dios no es hacer lo que te plazca, seguir tus caminos, buscar tu placer, hablar tus asuntos, sino más bien es honrar y santificar el día de reposo. Es decir, dejar lo tuyo por lo de Dios. Ese es el llamado, llevar lo nuestro, llevar nuestro yo a la cruz, negarnos a nosotros mismos, decirle no a lo que quiere nuestra carne, decirle no a lo que quiere nuestra alma, decirle no a lo que quiere nuestra mente. Someternos, humillarnos a Dios y evidenciar esa humillación a Dios en servicio a los demás, en amor a los demás. Y hay una tercera serie de bendiciones, de promesas. Entonces te deleitarás genuinamente en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Vivirás una vida no afectada por lo terrenal. Estarás entre el cielo y la tierra.
Señor te hará cabalgar por encima de todo lo que en la tierra te causa ansiedad, angustia. Vivirás una vida confiada. Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. ¿Cuál es la heredad o la herencia de tu padre Jacob? Las promesas y las bendiciones del pacto, Abraham, Isaac y Jacob. Y termina el Señor sellando, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, ¿cuáles son las lecciones en resumen de este capítulo? Algunas de las lecciones de este capítulo es que es más difícil reconocer el pecado cuando se realizan prácticas religiosas de forma constante y continua. No nos engañemos porque practicamos bien nuestra religión, en que todavía hay pecado que tenemos que humillarnos. Hay gente que su religión es una búsqueda, no de servir a Dios, sino de ser servidos por Dios. Analicemos realmente que tanto hemos buscado ser servidos por Dios y arrepintámonos de eso y busquemos servirle genuinamente. Hermanos, este capítulo nos enseña que la esencia del cristianismo bíblico no es hacer cosas para influir en el Señor, sino por obedecerle. Consiste no en obras que buscan ser premiadas, sino en una fe que actúa en obediencia. Sí hay obras de amor que el Señor anhela, pero en obediencia, que surgen de la humillación y que surgen del amor, no que se hacen para torcerle la mano a Dios. Una de las características de la fe bíblica es que no puede haber una relación genuina con Dios que no sea al mismo tiempo una relación de amor y servicio hacia los hermanos. Nadie puede decir que ama al Dios que no ve si no ama a su prójimo que ve. Y como lo he dicho, ya nada deberíamos anhelar más que una mayor cercanía por Dios. Que Él nos dé un lugar en su templo, que Él nos dé un lugar en su casa, que Él nos diga, clamarás y yo te diré aquí estoy. Pedirás y yo te responderé de manera inmediata. No para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para recibir su guía, su dirección. Algunas otras lecciones son que el día de reposo es un símbolo de vida, de una vida y un corazón dedicados al Señor, tanto el día de reposo como el ayuno. Hermanos, el ayuno y la oración son socios naturales, van juntos. Por un lado, la oración proporciona el propósito. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Comunión con Dios. Pero el ayuno facilita el desapego facilita el desapego a las cosas del mundo y facilita la concentración ideal para una mejor oración. Un ayuno que agrada a Dios, como he dicho, no es que ya no quiere, o sea, incluye abstinencia de alimentos, incluye aflicción, pero debería de promover justicia y obras de amor también, para ser el ayuno que Dios eligió. Algo interesante en el capítulo es que hay un énfasis en el término deleite. Y hay una revelación, existe cierto tipo de deleite en la mera religión en sí, hermanos. Hay gente que se deleita en pasar al frente, en llorar, en servir. Hay un deleite en una religión que puede ser solamente externa. Ellos hallaban deleite en ayunar y en afligirse, aunque habían abandonado la ley de Dios, pero hallaban deleite en su religión. Gente que tiene una religión que le complace tener esa religión y siguen ahí. No necesariamente es una religión verdadera que los acerca al Señor. Esto es un peligro porque tenemos que pensar que solo porque hayamos cierto deleite en nuestra religión no necesariamente estamos acercándonos al Señor, pero el verdadero deleite solo lo encontramos en el Señor luego de habernos humillado y luego de haber dado frutos de fe y de amor. Hermanos, el peligro es que hay personas que creen que se deleitan en el Señor cuando en realidad solo se deleitan en sus prácticas religiosas. Que Dios nos guarde de caer en este peligro. Y por último, el término Jacob sirve de contraste. Al inicio se declaran a los hijos de Jacob su pecado. Y al final se promete la herencia de todo lo que Dios prometió a Jacob. Y obviamente aquí está el Evangelio. En esto conocemos el amor de Dios. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero para acceder a las bendiciones de su muerte, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Y confesarle, reconocerle y seguirle como Señor, como Rey, como la luz que de ahora en adelante tiene que guiar nuestros pensamientos,
nuestras decisiones y nuestras acciones. Ese es el llamado. Como preguntas de reflexión. Pregúntate genuinamente cuando oras, cuando te congregas, cuando ayunas, cuando lees tu Biblia. ¿Lo haces por Dios mismo o lo haces por ti mismo? ¿Qué tanto te conocen los que te rodean como alguien dispuesto a ayudar, a servir, a defender al necesitado? ¿Hay evidencia de frutos de amor en ti? ¿Comprendes que parte de los beneficios de ayunar es ayudarnos a apartarnos de nuestro propio placer y concentrarnos en el Señor? Sin embargo, ¿ves el peligro de que siendo algo externo se puede convertir en actuación? Hay un beneficio en arrodillarnos, hay un beneficio en ayunar, hay un beneficio en cerrar los ojos, pero tengamos cuidado de que no sea solo externo. ¿Qué tanto anhelas un mayor deleite en el Señor, una mayor comunión y cercanía con Él? Vive buscando que Él sea tu luz, tu guía continua y el único que suple tus necesidades y te da fuerza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por todas las ocasiones en las que nos hemos humillado falsamente, en las que hemos ayunado, nos hemos congregado y hemos hecho prácticas religiosas de manera hipócrita solo por actuación, pero que no nos ha llevado, Señor, a dejar de ver el pecado en otros y que no nos ha llevado a amar más a los otros. Señor, ayúdanos a crecer en sinceridad en nuestras prácticas religiosas, en humillación genuina cuando te buscamos a ti, para que esa humillación, Señor, nos lleve a considerarnos inferiores a todos los demás, de manera que veamos como superiores a los demás. Que pueda haber en nosotros la actitud que hubo en ti, que te humillaste, que te hiciste siervo, que te hiciste hombre y que fuiste obediente hasta la muerte. Señor, revístenos de tu humildad, de tu mansedumbre, de tu servicio, para que podamos vivir perdonándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros y atendiendo de manera inmediata la necesidad del otro cuando la veamos y no escondiéndonos de la necesidad de nuestros hermanos, Señor, sino estando ahí para abrazarlos, amarlos y aún para suplir sus necesidades. Señor, anhelamos una mayor comunión, cercanía y relación contigo. Anhelamos que tú seas tu luz, que tú seas nuestra luz en medio de la oscuridad de este mundo lleno de tinieblas. Tú seas, Señor, el que nos guía, el que nos dirige en todo lo que hagamos, para que podamos vivir, Señor, sobre las alturas de la tierra y para que podamos recibir la bendición que tú anhelas darnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.